Bienvenidos de nuevo al canal, el epicentro del chisme, la fuente inagotable de drama y por supuesto, el lugar donde la verdad siempre sale a la luz. ¿Cómo están? Espero que estén listos porque hoy, amigos, vamos a prender fuego la pantalla, a quemar la mecha del escándalo, a desentrañar el misterio que tiene a todo el mundo en vilo. Hoy y prepárense porque es grande, es gordo y es jugoso, vamos a sumergirnos en el corazón de una pelea que nadie, pero nadie, vio venir. Una pelea que honestamente me dejó sin habla, con el labio inferior tembloroso y los ojos como platos. Una pelea que, señoras y señores, involucra a nuestra querida, talentosísima y siempre enigmática Demet y a su ex compañera de trabajo. ¿Ex amiga? ¿Ex todo? Mejor dicho, a una persona con la que hasta donde sabíamos mantenía una relación laboral, sí, pero con una chispa de amistad, un brillo de complicidad. ¿Pero qué pasó? ¿Qué demonios desató esta tormenta perfecta? ¿Qué chispa, qué minúscula, insignificante y aparentemente inofensiva chispa, provocó este incendio, convirtiendo un ambiente de trabajo en un verdadero campo de batalla? Eso es justo lo que vamos a descubrir. Pero un momento. Si son nuevos por aquí y ya saben el ritual, la liturgia, la danza que precede a la revelación, suscríbanse al canal. Activen la campanita. Conviértanse en los primeros en enterarse de todo el chisme, de todas las noticias jugosas, de todos los bombazos que sacuden el mundo del entretenimiento. Porque aquí, amigos, somos como los buitres, siempre al acecho de la carne fresca, de la información privilegiada, de los detalles que nadie más tiene. Y créanme, este vídeo es un bombazo atómico, una bomba de racimo de drama, un huracán de controversia. Pero, alto ahí. Antes de lanzarnos de cabeza al abismo de los detalles explosivos, de las especulaciones salvajes y de los análisis profundos, quiero dejar una cosa, una sola, clarísima, como siempre, vamos a hablar con respeto. Sí, ya sé, lo han escuchado 1000 veces, pero créanme, es importante. No vamos a inventar nada, no vamos a distorsionar la verdad, no vamos a difamar a nadie. Vamos a analizar lo que sabemos, lo que se ha dicho, lo que se ha filtrado, y vamos a intentar, con toda la honestidad posible, comprender qué pudo haber pasado, que llevó a estas dos mujeres, a estas dos profesionales, a este choque de trenes. Recuerden, el chisme es divertido, el drama es adictivo, pero el respeto es fundamental, es la base de todo, es el cimiento sobre el que construimos nuestra comunidad, nuestro espacio de debate, nuestro santuario del chisme con clase. ¿Están listos para el drama? ¿Están listos para la tormenta? ¿Están listos para el chisme de alto voltaje? Porque aquí vamos. Todo empezó como un susurro, como una brisa suave que acaricia la piel, un rumor que se propagó por los pasillos de la oficina, por los camerinos, por los rincones oscuros del set de grabación. Demet y, digamos que por ahora la vamos a llamar Ezra, tuvieron un altercado. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Cosas de trabajo se decía, roces, desacuerdos, egos que chocan, nada fuera de lo común. Ya saben, el mundo del entretenimiento, un caldo de cultivo para las tensiones, para las envidias, para los roces. Pero como un incendio que empieza con una pequeña llama, el rumor creció, se extendió, se amplificó. Empezaron a circular fotos en las redes sociales, fotos borrosas, fotos tomadas a escondidas, fotos que mostraban miradas frías, gestos tensos, posturas defensivas. Comentarios en foros, en blogs especializados, en cuentas de chismes de Instagram, todo apuntaba a una sola, ineludible, innegable conclusión: la situación entre Demet y Ezra no era buena, no era sana, no era, definitivamente, lo que parecía. Y entonces llegó el momento clave, el instante crucial, la escena que todos esperábamos con el corazón en un puño, el encuentro. No fue en una fiesta de moda, no fue en un evento público lleno de flashes y de paparazzi. No, señores. Fue en el mismo lugar donde hasta hace poco compartían café, risas, confidencias y horas de trabajo, el set de grabación. El mismo lugar donde habían construido, o eso creíamos, una relación de amistad y profesionalismo. El lugar donde se supone que la magia ocurre, donde los sueños se hacen realidad, donde la ficción cobra vida. Según fuentes cercanas, la tensión era palpable, se podía cortar con un cuchillo, un ambiente espeso, cargado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Como si el cielo se oscureciera, como si el trueno estuviera a punto de rugir. Y efectivamente la tormenta estalló.
Según los testigos, la discusión empezó con una frase, un comentario, una simple, aparentemente insignificante, frase que Ezra le lanzó a Demet. ¡Ay, esa frase! Esa frase que todos queremos saber, que todos estamos desesperados por conocer, la frase que, según dicen, fue el detonante, la chispa que incendió la pradera. No conocemos las palabras exactas, no tenemos la transcripción literal de la conversación, pero la especulación es amplia, diversa, apasionante. Algunas fuentes, las más sensacionalistas, aseguran que se trató de una crítica profesional, un comentario mordaz sobre el trabajo de Demet, sobre su desempeño, sobre su falta de talento. ¿Su falta de compromiso? ¿Su creciente divismo? Otras fuentes, las más propensas al drama, dicen que la cosa fue más personal, que Ezra tocó un punto sensible, una herida abierta, algo relacionado con la vida privada de Demet, con sus relaciones, con sus secretos, con aquello que prefiere mantener a buen recaudo. Lo cierto, lo irrefutable, es que sea cual sea el detonante, sea cual sea la frase mágica, la situación se descontroló rápidamente. Los ánimos se caldearon, las voces subieron de tono, la conversación, si es que se le puede llamar así, se convirtió en un intercambio de acusaciones, de reproches, de verdades a medias y de mentiras completas. Los gritos se escucharon por todo el set, rompieron el silencio, perturbaron la paz, y el personal, el equipo técnico, los maquilladores, los asistentes de dirección, los pobres extras, todos se vieron envueltos en una situación tremendamente incómoda, en un momento de tensión que nadie, absolutamente nadie, quería presenciar. Imaginen la escena, amigos. Un equipo de trabajo, un proyecto en marcha, una serie en producción, horas de trabajo invertidas, sueños en juego, y de repente en medio de todo ese caos creativo, dos de sus integrantes, dos mujeres que se supone, se apreciaban, se respetaban, se apoyaban, se enzarzan en una pelea que parecía no tener fin. ¿Y quiénes eran los testigos? ¿Quiénes presenciaron este espectáculo dantesco? ¿Quiénes escucharon las acusaciones, los gritos, los reproches? Nadie, absolutamente nadie, se libró de la escena. Todos, de una forma u otra, fueron testigos de esta guerra fría, de esta batalla campal. Las versiones de lo que pasó, como es de esperar, varían. Unos dicen que Demet fue la que inició la discusión, que explotó, que estalló en un ataque de ira, que perdió los estribos, que dejó que la rabia la consumiera. Otros, los defensores de Ezra, aseguran que fue Ezra la que provocó, la que lanzó la primera piedra, la que con sus palabras hirientes, con su actitud provocadora, con su envidia, celos, rencor, la que encendió la mecha. Lo que sí parece estar claro, lo que todos coinciden, es que ambas partes tuvieron su cuota de responsabilidad en el conflicto. Ambas se vieron involucradas en una discusión que escaló hasta límites impensables, que superó todas las barreras, que rompió todos los protocolos, que puso en riesgo la producción, que generó un ambiente de trabajo enrarecido, tóxico, irrespirable. Pero volvemos a la pregunta del millón, ¿qué le dijo Ezra a Demet? Esa es la frase que obsesiona, la frase que ha dado lugar a innumerables teorías, especulaciones, conjeturas y análisis. Esa es la frase que todos queremos saber, la frase que, según dicen, lo cambió todo, la frase que desató la tormenta. Lamentablemente no tenemos la respuesta exacta. No tenemos la transcripción literal de la conversación. No tenemos la posibilidad de escuchar las palabras exactas, de analizar los matices, de interpretar las entonaciones. Pero como buenos chismosos profesionales, sí podemos especular, basándonos en lo que sabemos sobre la personalidad de ambas, sobre sus relaciones pasadas y presentes, sobre los rumores que circulan por los pasillos de la industria, y por supuesto, sobre el análisis exhaustivo de sus perfiles de redes sociales. Una de las hipótesis más comentadas, la que parece tener más fuerza, es que Ezra le recriminó a Demet su comportamiento en el trabajo. Tal vez le acusó de ser poco profesional, de llegar tarde a las grabaciones, de no cumplir con sus obligaciones, de ser irresponsable, desorganizada, demasiado preocupada por su imagen y poco por el trabajo en sí. O tal vez le reprochó su actitud con el equipo, su falta de consideración hacia los demás, su creciente arrogancia. ¿Divismo? ¿Falta de empatía? Otra teoría, más centrada en el drama personal, apunta a un tema más sensible, más íntimo. Tal vez Ezra le reprochó a Demet su vida sentimental, sus relaciones amorosas, sus decisiones, sus amores prohibidos. ¿Amores inestables?
Amores que, según Ezra, le estaban perjudicando en su vida personal y profesional. Tal vez le hizo un comentario sobre su pareja actual, sobre su expareja, sobre algún asunto que Demet prefiere mantener en privado, un secreto que por alguna razón, Ezra decidió airear, sacar a la luz, convertir en munición. Y no podemos descartar, por supuesto, la posibilidad de que la pelea fuera por cuestiones de poder, por celos profesionales, por esa oscura y perversa fuerza que a veces corroe las relaciones en el mundo del espectáculo. Tal vez Ezra se sintió amenazada por el éxito de Demet, por su creciente popularidad, por su influencia, por su capacidad para conseguir papeles, para ser la estrella. Tal vez intentó socavar su imagen, su reputación, con palabras hirientes y acusaciones infundadas, con el objetivo de sabotearla. ¿Desacreditarla? ¿Robarle un poco de su brillo? Sean cuales sean las palabras exactas, sea cual sea la verdad, lo cierto es que las consecuencias de la pelea fueron graves, muy graves. El ambiente de trabajo se enrareció, se volvió pesado, tenso. El proyecto, la serie, la película, se vio afectado, el ritmo de producción se ralentizó, las grabaciones se retrasaron, la moral del equipo se vino abajo. La relación entre Demet y Ezra quedó completamente rota, hecha añicos, un castillo de naipes derribado por una ráfaga de viento. Se dice, se rumorea, se susurra que han dejado de hablarse, que evitan coincidir en los pasillos, que la tensión entre ellas es palpable cada vez que se cruzan, que el aire se electrifica cada vez que sus miradas se encuentran. Se dice incluso que han solicitado por separado no tener que trabajar juntas en futuras producciones. Pero la historia, como un buen culebrón, como una serie de Netflix que te engancha desde el primer episodio, no termina ahí. Después de la pelea, de la tormenta, del huracán, empezaron a surgir más rumores, más especulaciones, más teorías conspirativas, más chisme. Se habló de represalias, de venganza, de estrategias para dañar la imagen de la otra, de boicots, de sabotajes. El drama, amigos, el drama no tiene límites. La situación se convirtió en un verdadero culebrón, en un drama que mantenía en vilo a todos los involucrados, a los fans, a los periodistas, a los expertos en chismes, a todos. Y por supuesto, las redes sociales, el lugar donde la verdad se propagan a la velocidad de la luz, fueron un hervidero de comentarios, de análisis, de especulaciones, de memes, de gifs, de vídeos. Los fans de Demet, sus Demiters, tomaron partido, defendiendo a su ídolo a capa y espada, criticando a Ezra, acusándola de envidia, de mala persona, de todo lo imaginable. Los seguidores de Ezra, sus ezratistas, hicieron lo mismo, apoyando a su favorita, lanzando dardos venenosos contra Demet, defendiendo su integridad, cuestionando sus motivos, desconfiando de sus acciones. La situación se polarizó, se dividió en bandos, y el debate, la discusión, la guerra de trincheras se intensificó. Algunos expertos en relaciones públicas, esos gurús del buen hacer, esos magos de la imagen, sugirieron que ambas partes deberían hacer un esfuerzo por reconciliarse, por limar asperezas, por buscar una solución pacífica al conflicto, por hacer las paces. ¿Pedir perdón? ¿Darse la mano y sonreír a la cámara? Pero hasta el momento, no ha habido señales de acercamiento, de reconciliación. La brecha entre Demet y Ezra parece ser demasiado profunda, demasiado difícil de cerrar. Las heridas, las palabras que se dijeron, parecen ser demasiado dolorosas, demasiado difíciles de olvidar. La pregunta, la gran pregunta, la pregunta que todos nos hacemos, es ¿cómo terminará esta historia? ¿Habrá reconciliación? ¿Veremos a Demet y Ezra abrazándose, sonriendo, mostrando al mundo una imagen de unidad y de amistad? ¿O el conflicto seguirá escalando, se intensificará, se convertirá en una guerra sin cuartel? ¿Se llegará a una solución definitiva? ¿O la herida permanecerá abierta para siempre, latente, esperando el momento de resurgir? Es difícil saberlo. El futuro es incierto y las decisiones de Demet y Ezra serán clave para determinar el desenlace de esta apasionante historia. Lo único que podemos hacer como buenos observadores del drama es esperar, observar, analizar y seguirles la pista a cada uno de sus movimientos, a cada una de sus declaraciones, a cada una de sus publicaciones en redes sociales. Por ahora, lo único que podemos decir, con la certeza que nos da la experiencia y el conocimiento, es que esta pelea fue un verdadero bombazo, un terremoto en el mundo del entretenimiento, un sismo que sacudió los cimientos de la industria. Una pelea que nadie esperaba, pero que lamentablemente ha tenido consecuencias importantes, tanto para Demet y Ezra como para el proyecto en el que estaban involucradas. Una pelea que nos ha demostrado, una vez más,
que incluso en el mundo del espectáculo, donde las sonrisas, los halagos y las apariencias lo son todo, las relaciones pueden ser complicadas, las emociones pueden ser intensas y los conflictos, inevitables. Y como siempre, como es nuestra obligación, como es nuestra pasión, seguiremos informando, seguiremos analizando y seguiremos trayéndoles todos los detalles, todos los rumores, todas las especulaciones, todos los bombazos de esta apasionante historia. Así que para resumir, en este vídeo, en este episodio explosivo, hemos hablado de la impactante, de la sorprendente, de la devastadora pelea entre Demet y Ezra. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las posibles causas del conflicto. Hemos debatido sobre las consecuencias de la pelea, sobre el futuro de la relación entre ambas, sobre el impacto que ha tenido en la industria. Y por supuesto hemos especulado, nos hemos preguntado, nos hemos obsesionado con la pregunta del millón, ¿qué le dijo Ezra a Demet? Esa frase que según dicen lo cambió todo, esa frase que desató la tormenta, esa frase que sigue siendo un misterio, un enigma, un secreto que con el tiempo tal vez, y solo tal vez, algún día, descubriremos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante e entretenido, y que los haya mantenido al borde del asiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Qué le dijo Ezra a Demet? ¿Quién creen que tiene la culpa? ¿Y cómo creen que terminará esta historia? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones, sus secretos, en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta debatirlos, me encanta sumergirme en el chisme con ustedes. Y antes de irme, ya saben, el ritual de despedida, la liturgia final. No se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus enemigos. Con todos los que disfrutan del drama. Y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre tenemos algo interesante que contar, porque siempre estamos listos para prender fuego la pantalla. Hasta la próxima, amantes del drama. Chao.